Hola, buenos días, bienvenidos a Psicología de las Masas. Hoy voy a hablar de un libro, de un capítulo de un libro que es muy bueno, lo recomiendo, que se llama Hábitos Atómicos. Antes de empezar, siempre está en debate, en discusión entre los colegas. De hecho, hace poco surgió como ese debate que es interesante, por eso lo traigo antes de empezar esto. El tema de eh, otras profesiones, otros trabajos, ¿no? Como los coaching, los counselor, o distintas profesiones o trabajos que no son psicólogos. eh, y es un tema que quizás da para largo y sería mejor que en este momento tenga otros colegas para poder ponerme a debatir o charlar del tema. Eh, Obviamente los únicos que podemos ejercer o trabajar como psicólogos o atender pacientes somos personas las personas que tenemos título y matrícula. Eh, pero a lo que iba es que hay personas que no son psicólogos y que está bien y es correcto que no atiendan, obviamente, ¿no? Que no atiendan pacientes si no son psicólogos, ni tienen título ni matrícula. Pero hay personas que no son psicólogos, pero sí escriben libros y hablan de psicología o tocan temas de psicología. En Argentina es habitual que hablen de psicología en los medios de comunicación y a veces yo un poco me pongo en ese lugar también incómodo para mí de criticar. En realidad es muy bueno que la gente se interese por psicología. De hecho es algo que yo promuevo, que las personas se interesen por lo que es la psicología. Lo malo es que no se interesaran. Es bueno que se interesen y es un paso adelante que se da como sociedad, que la gente, eh, el común de la gente que no es psicóloga se interese por la psicología. El tema es cuando, eh, por un lado, cuando uno quiere trabajar de psicólogo y no es psicólogo, es sí, eso no se puede hacer. Eh, y si uno, por ejemplo, trabaja en un medio de comunicación y habla de temas de psicología, y tiene que tener una responsabilidad, porque no es cualquier tema. Siempre que se hable de la salud mental hay que hacerlo con cierto recaudo. Por eso es que nosotros los psicólogos, los colegas, cuando hablamos por redes, por cualquier medio, tomamos recaudos. No es que podemos decir cualquier cosa. Decía todo esto porque el, el autor que escribió James Clear, el que escribió el libro Hábitos Atómicos, no es psicólogo, no es psicólogo de formación, pero sí es otras cosas. Es escritor, conferencista, emprendedor, un emprendedor estadounidense. Tiene otra profesión, tiene una formación de licenciado en biomecánica en la Universidad de Ohio, Denison, Ohio. Em, Tiene una especialidad como consultor y experto en formación de hábitos, toma de decisiones y mejora continua. Escribió Hábitos Atómicos con más de 25 millones de copias vendidas en más de 60 idiomas. Bueno, este tipo de personas que de repente no son, yo respeto a todo el mundo, pero a este tipo de personas que hablan de psicología, pero uno sabe que tiene que tiene una formación que quizás no, que no es psicólogo, pero pero puede aportar mucho, digamos, puede aportar mucho y ya es reconocido, y me parece muy bien que sea reconocido, y me parece muy bien que hable de psicología sin ser psicólogo. Yo estoy a favor y es una persona que obviamente que respeto un montón y sin conocerla, la respeto un montón. E incluso todavía no terminé de leer el libro, sino que leí pocos capítulos y la verdad que me gustó mucho. Es una persona hasta puedo admirarla, digamos, una vez que termine de leer el libro, porque por lo poco que leí dije,
qué interesante, ¿no? Porque ahí sí me parece que está bien, eso quería diferenciar. De repente hay alguien en un medio que habla de psicología, pero sin ser psicólogo y dice cosas que es importante que el que las escucha se ponga a analizar desde qué lugar eh, las dice. Podría estar relacionado con la enunciación y no tanto el enunciado, desde qué lugar habla alguien. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar de cocina y me hago, no sé, de repente el experto en cocina y hablo de cocina y doy recetas y cuando yo sé que la verdad que de cocina no sé absolutamente nada y vengo y hablo en medio de comunicación de cocina y la verdad que eh, sería un chanta, la verdad es esa, o sea, no sería un cara dura. Eh, entonces, a veces hay gente que yo entiendo que les interese de psicología, pero bueno, si a alguien le interesa de psicología, puede quizás no estudiar la carrera de psicología, no va a atender, o sea, no va a trabajar en consultorio, pero sí puede escribir libros y puede ser bestseller y también puede aportar un montón a la psicología y ayudarnos a los psicólogos un montón sin ser psicólogo. Esa es la diferencia que quería marcar, porque es un motivo como de debate o que entre los colegas nos ponemos a debatir o hay como un intercambio que es un intercambio enriquecedor, porque obviamente lo que se cuestiona y lo que está mal es un psicólogo que no tenga matrícula y no tenga un título que trabaje de psicólogo. Eso sí está mal. Eso no se puede, es algo ilegal. Entonces, quería dar como toda esa introducción para que sentar como mi posición. James Clear no es psicólogo de formación, es un escritor, conferencista y emprendedor estadounidense. Es reconocido mundialmente por su bestseller Hábitos Atómicos, se graduó en biomecánica en la Universidad de Denison en 2008 y su trabajo combina, muy interesante es esto, súper interesante, su trabajo combina investigación de biología, psicología y neurociencia para especializarse en hábitos, productividad y mejora continua. O sea, de mi parte, o sea, yo sin conocer mucho, sin saber mucho de él, nada más investigué como algo mínimo para saber de quién se trata o de qué se trata su libro. Eh, es alguien realmente que considero muy importante. Eh, bueno, es licenciado en biomecánica, como que decía recién, consultor y experto en formación de hábitos, toma de decisiones y mejora continua. A mí en realidad me interesa leer mucho a todos. Después, bueno, me puedo quedar o no, o no sé, de repente si es algo que no me interesa, no voy a hablar de eso por el canal de YouTube y si es algo que me interesa y digo, qué interesante, sí, independientemente si es psicólogo, si no lo es, o si es antropólogo, sociólogo, no sé, consultor, licenciado en biomecánica, o sea, todos eh, tengan o no profesión, sean profesionales o no, eh, sean psicólogos o no, tienen muchas cosas interesantes para aportar. Eh, pero más cuando uno ve que es una persona con, o sea, con muy buena formación. Este autor, James Clear, publicado originalmente como Atomic Habits, es un exitoso libro y se enfoca en cómo pequeños cambios de conducta o hábitos atómicos pueden generar una mejora continua y grandes resultados a largo plazo. Voy a hablar un poco de lo que se trata, del tema estaba viendo si estaba grabando bien, del tema que trata el libro, un poco de eso, una introducción para tener una primera impresión de qué trata el libro, pero después voy a hablar de un solo capítulo, al menos en este video. Eh, Él se especializa en hábitos y desarrollo personal,
y es algo muy interesante porque tiene un enfoque y es algo interesante estudiar eso. Combina ciencias del comportamiento con estrategias prácticas para crear buenos hábitos y romper los malos. Una, algo muy bueno, la serie de Netflix que muchos la conocen, para entender lo que es ciencias del comportamiento, se pueden ver la serie Mindhunter, donde ahí hay eh, personas que eh, trabajan con lo que es ciencias del comportamiento. Eh, Se ha posicionado como un bestseller número uno del New York Times, con más de 25 millones de copias vendidas y traducido a múltiples idiomas, y propone las cuatro leyes del cambio de conducta, que es hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Y voy a hablar, ya empezando, eh, espero que sigan acá, o sea, que hayan llegado a esta parte del video porque es la parte más importante. Con el resumen, un resumen del capítulo 4. Eh, el capítulo 4 habla del hombre que no se veía bien, así se llama el capítulo. Y voy a comentar un poco de lo que habla. Es la historia del síntoma invisible. El capítulo habla que empieza con una mujer que era enfermera, ella ve a su suegro en una reunión familiar y de la nada le dice, no me gusta cómo te ves, tenés que ir al médico ya. Eso le dice la mujer. El hombre se sentía bien, en realidad, pero ella, por sus años de experiencia en hospitales, había notado detalles casi invisibles en su piel y su respiración que gritaban problema cardíaco. El hombre fue al médico y efectivamente le salvaron la vida de un infarto inminente. La enseñanza, digamos, de eso es que la mente humana es una máquina de detectar patrones. Eso tiene que ver mucho con las ciencias del comportamiento. Después de repetir algo mucho tiempo, el cerebro ya sabe qué va a pasar antes de que nosotros nos demos cuenta. Bueno, eso sí lo tendría que relacionar, desde la psicología tiene que ver con la prevención. Los psicólogos somos agentes de prevención. Y esto me da pie como para otro, para disparar en otro tema o en algo que se pueda relacionar, que es el tema de nuestro trabajo de los psicólogos, pero no me voy a referir a los pacientes, sino a la vida de los psicólogos en general, que de repente podemos conocer personas, ¿no? Y una vez, mi mejor amigo, estábamos caminando, estábamos charlando. En ese momento yo creo que empezaba a estudiar psicología, estaría en primer año, recién empezaba, de eso me acuerdo, y me preguntó, y es es algo muy sencillo, pero súper interesante, pues es una pregunta muy reflexiva. Eh, Me había preguntado algo, no me acuerdo cómo fue bien la pregunta que estábamos hablando, y me preguntó, vos al caminar, pues estábamos justamente caminando, si ves una persona, ¿podés detectar, te podés dar cuenta si está bien o está mal? Eh, bueno, en ese entonces yo empezaba a estudiar psicología y no me acuerdo lo que le respondí, pero seguramente le dije algo de que no, para nada, no me podía dar cuenta. Yo recién estaba empezando, estaba en primer año con las primeras materias, pero bueno, después de todos estos años, de eso pasaron ya varios años, un montón de años, y si me volviese a hacer la misma pregunta a mi amigo, le diría ahora que, así como esa vez le dije que no, si se me presentaría, digamos, en una situación, en una hipotética situación de si voy caminando por la calle y veo a alguien, eh, le diría, ante esa misma pregunta, que a veces sí, o sea, no siempre sí, pero a veces sí, puedo detectar, digamos, a partir de comportamientos, cuán- cuando una persona, eh, sin conocerla, a veces, eh, cuando una persona eh, corre riesgo y cuando una persona no corre riesgo. Eso sí se puede detectar, por ejemplo, o se puede anticipar. O cuando una persona, eh,
no sé, de repente está haciendo algo y eh, corre peligro esa persona o para terceros o no. Digamos, hay casos que son más evidentes que otros, estaba pensando eso. Y de repente una persona que quizás no llama la atención, no, el común de la gente quizás es una persona que está bien, o sea, está caminando, no, no se le tiene ninguna dificultad y a simple vista no se puede ver, pero sí, a veces hablo por mí como psicólogo, no voy a hablar por otros colegas, seguramente también, podemos detectar ciertos patrones o ciertas cosas, quizás no de si corre peligro o qué tanto peligro corre, pero sí si está bien o no. Es más, yo a veces cuando viajo en colectivo, por ejemplo, también me puedo dar cuenta, no qué le pasó a un colectivero, sino si ese colectivero se siente bien o no se siente bien. Y así con otras profesiones también. Eh, no sé, por ejemplo, un docente, si los alumnos o las alumnas, los alumnos del curso eh, lo vuelven loco o qué tan mal está, eso sí me puedo dar cuenta, por ejemplo, y lo puedo prevenir o anticipar. De hecho, una vez me ocurrió, bueno, eh, quizás lo cuento rápido, una vez de alguien que no era una persona que acompañaba. Yo no acompañaba a esa persona, pero sí trabajaba en un colegio y estaba dentro de un curso, ¿no? Estaba dentro de un salón y yo no acompañaba a esa persona, pero esa persona en ese momento no tenía a su acompañante. Y era una persona con Asperger. Y no, no, realmente yo no lo acompañaba. No sé si era Asperger específicamente o era autismo, pero bueno, tenía una de esas dos cosas. Y yo no estaba dentro del curso, pero no estaba para acompañarlo a él. Estaba para acompañar a otra persona. Y yo sabía que esa persona, bueno, en un momento estaba mal y eh, estaba haciendo cosas que no sé, hacía cosas como que eh, no sé cómo explicarlo, cómo definirlo. Hacía cosas que estaba como en una situación de riesgo. Quizás no era de riesgo, porque a veces es difícil explicar las cosas, porque a veces algunas personas se imaginan cuando les menciono la palabra psicólogo, se imaginan una persona en un consultorio hablando de la vida y bueno, y se imaginan eso. Pero a veces los psicólogos estamos en situaciones que pueden llegar a ser de riesgo y no con pacientes, sino con personas que podemos tener a nuestro alrededor. Y esa persona, bueno, estaba, quizá no es de riesgo, pero estaba haciendo cosas a sí mismo, se estaba haciendo cosas a sí mismo. Entonces, eh, a mí se me ocurre, no es que se me ocurrió intervine, porque hay veces que uno no es cuestión de decir, bueno, hago algo, no hago algo. Es muy diferente la vida de un psicólogo que la vida de alguien que no es psicólogo. Y también implica una responsabilidad tener matrícula, no es cualquier cosa, no es una paga ser psicólogo como muchos piensan. En ese momento intervine como para tratar de tranquilizarlo, de calmarlo y, y bueno, tratar de hablarle. Una de las cosas que sucede con las personas con autismo es que uno no quiere en realidad a veces eh, que en una situación de crisis que nadie se acerque ni que, no sé, que no le toquen ni la cabeza ni el hombro como para calmarlo, para ayudarlo, para estabilizarlo. Muchas veces lo que sucede es que no quieren eh, o sea, no quieren que ni recibir un abrazo, el tema del contacto es un tema que es interesante para las personas que no saben nada de autismo y cómo intervenir, es algo importante para que lo sepan. Entonces era una situación complicada, ¿eh? Era una situación compleja. Entonces eh, estaba mal y eran, bueno, se,
se lo ayudó y es como que un poco mejoró, un poco se tranquilizó, eh, obviamente con la intervención de varios, de una docente, mi intervención, había otra persona en el establecimiento escolar. Eso para que entiendan muchas veces los padres, que no es tan fácil trabajar en una escuela, porque a veces piensan, ah, qué fácil, suceden muchas cosas en la vida de las personas, tanto de los niños como de los adolescentes. Lo digo sinceramente. Y, y en ese momento, en un momento a mí se me ocurrió, había otra, en ese momento estaba trabajando de APND, yo obviamente ya era psicólogo. Em, Había otra persona que se había acercado también a ese niño y le había hablado y la verdad que resultó un poco efectivo para que bajara, se tranquilizara un poco. Realmente era una persona muy buena. No sé si era psicóloga, si no, o cuál era su profesión, pero se notaba que era una persona muy profesional, con mucha experiencia y muy importante que trabaja en colegios. Y si bien ella no logró tranquilizarlo de todo, sí bajó un poco ese momento de crisis que tenía. Entonces, en un momento, a mí no es que uno tiene las cosas planeadas de antemano. Yo no sabía que iba a pasar algo así. Y es difícil ser psicólogo. En ese momento no estaba trabajando de psicólogo, estaba trabajando de APND. Y es como que tuvo un momento pensando, o sea, uno tiene que trabajar a veces en la urgencia, aunque no lo crean. Se me prendió como una lamparita, empecé a pensar en ese niño, en lo que le gustaba. Es muy importante en el autismo dar con el interés de alguien. Y en el Asperger, en el autismo, dar con el motivo de interés. Si uno no da con el motivo de interés, va a ser mucho más difícil poder ayudarlo. Pero si uno conoce el interés, es mucho más sencillo poder ayudar. Yo me acordé que ese niño le gustaba, porque en un momento los niños estaban en la biblioteca, y a él le gustaba un libro de los inventos. Le gustaba un libro que tenía que le gustaba un libro que tenía que ver con los inventos. Ese era su motivo de interés. Y al resto del curso no le interesaban para nada eso, pero él sí. Entonces, en ese momento yo me acordé, no sé por qué me acordé, o sea, no sé por qué, no sé, tuve un momento de lucidez, de recordar, no somos dioses los psicólogos, no estamos, no siempre podemos solucionar todo en todo momento y todas las cosas y no estamos preparados para todo o para lo que sea, o sea, también quería hablar de eso de los psicólogos. Y en ese momento se me ocurrió eso, que le gustaba un libro que era de los inventos. No es que eh, a veces a partir de algo sencillo, que también trata de este libro, o bueno, este libro habla más de los hábitos, pero a partir de algo muy sencillo que puede resultar una pavada para uno, para otro, pero no es una pavada, por ejemplo, para ese niño con TEA. Eh, Tuve ese momento de lucidez, yo recordé eso, o sea, estaba pensando cómo, o sea, yo acompañando a otra persona, pero estaba eh, pensando cómo colaboro con la docente, o sea, tampoco es nada fácil un trabajo de la docente hoy en día, no es nada fácil. Y ahí se me disparó, digamos, ese libro, recordé. Entonces le dije a esa otra persona que estaba de APND acompañando a otra persona, no a ese niño, le dije, mirá, está este libro de los inventos, lo fueron a buscar ese libro a la biblioteca, lo, obviamente la PND le dijo a la docente mandó a alguien a buscar ese libro a la biblioteca,
ese libro le llegó a, a, a- a ese niño y ese niño en ese momento logró bajar totalmente eh, su nivel, digamos, de excitación y de crisis que tenía, bajó totalmente. O sea, él no necesitaba en ese momento a nadie, quizás, nadie lo podía calmar, ninguna persona, absolutamente quizás ninguna persona. Lo único que lo podía calmar, o al menos esa fue la experiencia en ese momento, era un libro. Era un libro y que era de su interés. Eh, y bueno, a veces, fíjense hasta dónde puede llegar, ¿no? Un libro. Y hasta dónde puede llegar también el conocimiento. Y a veces uno sin conocer tanto al otro, siendo un poco observador, uno puede ayudar un montón. Eh, no sé por qué recordé esto en este momento, pero a veces no es cuestión de hacer cosas extraordinarias. A veces simplemente lo que puedo decir que tuve en ese momento nada más es memoria de acordarme de esa situación y ser observador. O sea, mucho más no. O sea, está bien, soy psicólogo, puedo tener el conocimiento, pero eh, o quizás sí, quizás es otras cosas más, porque también es de saber de autismo, de Asperger, o sea, entender de qué se trata y entender un poco la psicología, la conducta de eso, ¿no? Y en ese momento se calmó y es como que era, después de eso era otra persona y volvió a como se encontraba antes. Y esa es, fíjense las vueltas de la vida, pues esa experiencia que sucedió hace mucho fue una experiencia transformadora para mí y tal vez no para ese niño, o sea, tal vez no le cambió, en ese momento sí, pero después no, pero para mí sí, digamos, fue como un conocimiento, digamos, que me dio de una situación en la que nadie sabía cómo tranquilizarlo y, y bueno, primero uno trata de tranquilizarlo mediante la palabra, pero a veces no siempre el otro quiere hablar. Y en ese momento bueno, fue brillante, digamos, para mí. Pero bueno, me fui por otro lado, no te recordé eso. Em, el cerebro, me fui totalmente de tema. El cerebro en piloto automático. Bueno, este tema de los hábitos atómicos. Clear explica que un hábito es cuando el cerebro deja de analizar y empieza a actuar solo. Esto es genial, bueno, es genial para muchos hábitos, como por ejemplo para lavarse los dientes, pero es peligroso para los malos hábitos. El problema, como ya no pensamos en lo que hacemos, nos comemos un paquete de galletitas entero frente a la tele sin darnos cuenta. El hábito se volvió invisible. Me fui mucho, la verdad, con el ejemplo y voy a tratar de retomar esto del resumen. Hay una tercera parte que habla de la herramienta clave, el registro de hábitos. Para dejar de ser, entre comillas, esclavos de lo que no vemos, Clear propone un ejercicio académico pero simple. Hacer una lista de todo lo que haces desde que te despertás hasta que te dormís. Bueno, está bueno eso, pero quizás es difícil mandarlo como hábito y sé que es difícil, pero vale la pena. Ejemplos de registro, bueno, cuando uno se despierta, despertar, apagar la alarma. eh, en realidad es muy bueno, ¿no? Primero dudé, pero sí, realmente es muy bueno, es excelente. Un ejemplo de registros, despertar, apagar la alarma, revisar el celular, entre comillas hábito negativo, ir al baño, pesarse, eh, bañarse, tomar café como hábito positivo, entre comillas, entre paréntesis. ¿Cómo saber si un hábito es bueno o malo? Bueno, eh,
una persona podría preguntar, ¿y cómo sé si lo que hago está bien? Clear dice que no hay hábitos buenos o malos por sí solos, sino que dependen de quién querés ser vos. Y se hace como la pregunta, ¿este hábito me ayuda a ser la persona que quiero ser a largo plazo? Si la respuesta es sí, es un hábito positivo. Si la respuesta es no, es un hábito negativo. La técnica de señalar y nombrar, pointing and calling, la llama. Clear cita un sistema que usan los trenes en Japón. Los conductores señalan los objetos y dicen en voz alta lo que están haciendo. Por ejemplo, la señal está en verde o cerrando puertas. Esto reduce los errores un 80%. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, diciendo en voz alta el mal hábito que estamos por hacer. Por ejemplo, estoy por comer una factura que, no sé que me va a hacer mal, que me va a hacer engordar, aunque no tengo hambre, o sea, estoy por comer una factura, no tengo hambre y sé que me va a hacer sentir pesado después, me va a hacer sentir mal. Al decirlo, saca uno el hábito de la oscuridad del inconsciente y eh, lo trae a la luz de la razón. Ahí es cuando recuperarás el poder de decidir. Hago un paréntesis. Yo no sé si, y esto ocurre con muchas cosas, en cosas que son de psicología y cosas que no son de psicología, que puede ser cosas del psicoanálisis, de TCC o terapia cognitivo-conductual, eh, de mindfulness, de un montón de cosas. Todo depende de la persona. Hay cosas que van a funcionar en uno y otras que no. Uno puede decir esto, por ejemplo, este ejemplo de la técnica de señalar y nombrar, uno puede decir, bueno, a mí no me funciona, pero tal vez a un amigo o tal vez a otra persona que uno conozca sí le funciona. Uno puede sí descartar una técnica, pero tiene que tener cuidado de no desacreditar una técnica. Por ejemplo, supongamos que esta, yo no la hice, pero supongamos que esta técnica de señalar y nombrar no me sirve a mí. Que no me sirva a mí no significa que no le sirva a la persona de la esquina que trabaja de canillita vendiendo diarios o en un kiosco o en la verdulería. A mí tal vez no me sirve, pero a otros sí. Eso digo porque a veces, eh, no sé, de repente una persona puede no servirle y ya lo toma como generalización y que no le va a servir a nadie. Y eso no hay que hacer, digamos. Si no me sirve a mí, pero le puede servir a otro. Y eso hay que tener en cuenta también. Porque justamente, o sea, eh, la psicología trata de la subjetividad de cada uno, o sea, la historia de cada uno, la vida de cada uno es única y la forma de resolver los problemas, sí, puede haber formas de resolución de problemas que son parecidas o son las mismas en dos personas distintas, pero cada persona tiene su cabeza, su historia y lo que puede resultar útil para una persona, de repente para otra no. Bueno, hasta ahí lo que es el capítulo 4. Realmente pienso que me fui mucho por las ramas y... Pero bueno, nada. Voy a ver si me gustaría seguir hablando de este capítulo y hablar específicamente de otro capítulo que me llame la atención de este libro. Realmente lo recomiendo, Hábitos Atómicos. Eh, eh, quería terminar así, hay muchas cosas interesantes para leer y uno tiene que buscar lo que le interesa a uno, independientemente de quién lo escriba, si es un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un biomecánico o qué profesión tenga. Eh, yo en lo personal, obviamente, la mayoría de las cosas que leo de psicología son de psicólogos, no es de personas que no son psicólogas. Pero, por ejemplo, he grabado un video y era de Gregory Bateson, sí, Gregory Bateson, que no es psicólogo, pero hizo un aporte a la psicología importantísimo.
Entonces, eh, no se trata de diferenciar entre psicólogos y no psicólogos, sino de complementarnos entre psicólogos y otros profesionales, o entre psicólogos y personas que no sean profesionales, y entre psicólogos y una persona que de repente alguien quizás no estudió, pero puede hacer un aporte importantísimo por interesarse en psicología o en leer algo de psicología. Una cosa es interesarse, una cosa es leer de psicología y otra cosa, o sea, muy diferente, porque implica una responsabilidad, es salir a hablar por redes de psicología. O sea, es muy delgada la línea entre una cosa y otra, a veces entre hacer algo que está bien o hacer algo que uno se equivoca, por más que tenga la mejor de las intenciones. Bueno, no sé si se entendió algo, pero bueno, espero que se haya entendido y voy a tratar de hacer otro capítulo. Hoy no, la verdad que no tengo tiempo para hacer mucho más y grabar muchos videos. Chao, hasta la próxima.